Imagínate a un adolescente estadounidense promedio a eso de los años 2000. Está en su habitación, ya sabes, con pósters en la pared de bandas de rock, luz tenue, conecta su iPod a su Mac con el dock de 30 pines a FireWire. Sí, ese viejo cable cuadrado que hoy parece salida de impresora vieja. La pantalla enciende y muestra sincronizando. Y afuera, el mundo estaba hecho un desastre. La industria discográfica en pánico, millones pirateando música en LimeWire y los artistas perdiendo el control de lo que creaban. Pero él sonríe porque en su bolsa caben 1000 canciones. Suyas, no prestadas ni robadas. Bueno, eso se discute, pero suyas. Y nadie lo sabía, pero ese clic en play fue un punto de quiebre, como cuando cambias de chip y ya no hay vuelta atrás. A partir de ahí, ya no necesitabas un CD original, ni rogarle a tu compa por el disco, ni esperar que el Discman no saltara por error justo cuando venía el coro más épico. Aunque la verdad es que mientras tú llenabas tu iPod, Apple no solo vendía reproductores, estaban creando un sistema donde no solo decidías qué oír, sino cómo debías oírlo. Te daban libertad, claro, pero como dicen, en una jaula dorada. Y mira, esta historia no va solo del iPod, sino de cómo un gadget cool se volvió un símbolo de modernidad. Pero también, sin quererlo, fue el primer ladrillo de una cárcel, que irónicamente terminó enterrando al mismísimo iPod. A finales de los 90 y, bueno, todavía en los 2000 tempraneros, escuchar música era una verdadera tortura. La neta, tenías que cargar un estuche lleno de CDs como si fueras un DJ de bodas, rezar para que el Discman no se pusiera loco con cada paso apresurado que dabas y que no rayaras el CD con solo tocarlo. Ya si eras más pro, te armabas tus propias playlists grabándolas en discos. Pero justo cuando todo parecía estancado, ¡boom!, llega alguien que nadie tenía en el radar. No fue Apple, no fue Sony, fue un chico de 19 años llamado Sean Fanning. Y su idea, bueno, Napster. Fue como lanzar un virus, pero cultural, al internet. Y es que en menos de 2 años, millones de personas estaban descargando música desde su casa, gratis. Canciones que antes costaban $20 en CD, ahora estaban a un clic. Obviamente la industria musical entró en modo guerra, pero la gente estaba encantada, porque por primera vez la música era para cualquiera. El problema era que ese acceso era un caos absoluto. Archivos con nombres mal puestos, calidad de audio cuestionable y virus disfrazados de canciones. Y claro, esa sensación de que estabas haciendo algo ilegal, pero que todos hacían. Porque seamos honestos, ¿para qué pagar si podías tenerlo todo gratis? Y ahí, justo en medio del desorden, Apple olfatea la oportunidad. Enero de 2001, mientras las disqueras estaban demandando a cualquier adolescente con conexión a internet, Apple lanza iTunes. Y ojo con esto, no era para comprar música. Al principio solo servía para ripear tus CDs y organizar tu colección en tu Mac. Algo así como un jukebox digital bonito, útil y, sí, perfecto para acomodar esas rolas piratas que bajabas por LimeWire o Ares. Y aquí viene el primer plot twist. iTunes no lo inventaron ellos. Apple compró un software que se llamaba SoundJam MP. Digamos que lo maquillaron un poco, le pusieron su toque y lo dejaron tan fácil de usar que aunque no vendiera nada, ya se sentía futurista. Pero Steve Jobs no se iba a quedar solo con eso. Él tenía claro que quería algo más grande. Su idea era convertir a la Mac en el centro digital de tu casa, y la música era la pieza clave. Así que mientras todos estaban en shock por Napster, él armó un mini escuadrón para crear lo que sería el mejor reproductor de música del planeta. Ahí entra Tony Fadell, un ingeniero con una idea algo diferente. En vez de usar 1000 chips, diseñó un solo aparato con un disco duro, una interfaz simple y una ruedita de control que no se parecía a nada antes visto. O bueno, ahorita vamos a eso, pero así nació el proyecto iPod, aunque ya nos estamos adelantando, porque en ese momento lo que importaba no era el hardware en sí, sino la experiencia. Jobs sabía que la música no era solo archivos digitales, eran emociones detrás y mientras las disqueras veían piratas por todos lados robándoles, Apple veía melómanos mal atendidos. Y para octubre de 2001 presentan el resultado, un gadget blanco, pequeño, con 5 GB de memoria,
batería de 10 horas y un lema que se volvió icónico: 1000 canciones en tu bolsillo. Era caro, la verdad. $399, unos $730 actuales. No tenía Wi-Fi ni Bluetooth y varios medios se burlaron. Va a fracasar, decían. Pero la gente lo probó y al usarlo todo hacía, digamos, clic. El software organizaba tu música, el hardware la reproducía y todo se sincronizaba sin romperte la cabeza. Pero ojo con este dato, realmente la idea del iPod no nació en Cupertino. En 1979, un inventor británico llamado Kane Kramer no solo lo imaginó, sino que incluso construyó prototipos de un dispositivo portátil al que llamó IXI. Era diminuto, con memoria digital y en su visión incluía algo que sonaba imposible para la época: una tienda en línea para descargar canciones. Básicamente era un iPod 20 años antes. El problema es que la tecnología de ese tiempo era carísima y Kramer no pudo renovar la patente. El proyecto murió en silencio. Décadas después, en 2008, Apple lo llamó a testificar en un juicio y usó su trabajo como antecedente. En ese proceso reconocieron públicamente que Kramer había ideado el concepto mucho antes, pero como la patente había caducado, nunca recibió nada. Así que, aunque Jobs brilló en el escenario, se llevó los aplausos y el dinero presentando el iPod en 2001, la semilla de esa revolución ya había sido plantada décadas antes. Y eso era solo el inicio, porque Apple no lanzó solo un producto, lanzó un ecosistema musical, uno sin estuches llenos de CDs, sin cables raros, sin reproductores frágiles. Solo necesitabas entender una idea: tu música bien ordenada y bien presentada podía ir contigo a todos lados. Eso en 2001 nadie más lo ofrecía. Mientras el resto del mundo peleaba con la piratería, Apple empezó a construir el futuro de la música digital y lo hizo desde adentro. Cuando Apple sacó el iPod, el aparato era bueno, pero sinceramente no era suficiente ni lo mejor tampoco. O sea, sí tenía batería decente, diseño bonito, pero para cambiar el juego completo se necesitaba algo más. Antes del iPod ya existían reproductores MP3 y algunos de una calidad de sonido impresionante, pero eran incómodos, con poca memoria y software mediocre. La diferencia entonces no fue solo el hardware, sino que Jobs entendió que la clave estaba en conectar todo. iPod más iTunes más tienda de música, ahí estuvo la verdadera jugada maestra. Porque sí, eso de tener 1000 canciones en tu bolsillo sonaba increíble, casi mágico, pero el verdadero encanto venía cuando esas canciones estaban organizadas, sincronizadas y listas para escucharse sin complicarte. Ahí es donde iTunes se volvió clave otra vez. Estamos en 2003, la piratería estaba en su mero apogeo, Napster ya había caído, pero ahí seguían Kazaa, LimeWire y Emule, repartiendo virus junto con las canciones. El iPod ya era un éxito entre usuarios de Mac, pero aún faltaba algo: una forma legal, fácil y global de comprar música digital sin tanta vuelta. Y lo que pasó después parece de película. Jobs se sienta con los gigantes de la industria musical, ya sabes, Universal, Sony, Warner, BMG, EMI, y les lanza una propuesta suicida: vender canciones sueltas a menos de $1. Y sin ese DRM fastidioso. Las discográficas dudaban, obviamente, pero estaban perdiendo millones por culpa de la piratería. Y Apple venía con algo diferente: un ecosistema cerrado, seguro y con fans que defendían a la marca como si fueran parte de un culto. Jobs les dijo: vamos a vender canciones por 99 centavos, ustedes se quedan con el 70% y nosotros con el 30%. Y lo logró, al final aceptaron. Así nace la iTunes Music Store. En abril de 2003, el cambio fue instantáneo. Por menos de $1 podías comprar una canción con buena calidad, sin virus, con 30 segundos de preview, descarga inmediata y lista para meter al iPod como si nada. Y aquí es donde Apple da el salto. Por primera vez, una empresa tech no solo vendía gadgets, también vendía contenido. Y lo hacía con su elegancia tramposona de siempre. En la primera semana se vendieron más de 1 millón de canciones, pero lo mejor vendría después. Hasta ese momento, el iPod solo servía con Mac, pero en octubre de 2003, Apple hace una jugada maestra: lanza iTunes para Windows. Así de la nada, el ecosistema se abre al 95% del mundo. El iPod deja de ser exclusivo de maqueros y se convierte en el gadget
gadget que todos quieren, sin importar qué compu tuvieras. Y con eso, Apple conquista el mundo de la música digital. Meses después, las ventas explotan. La iTunes Store supera las 25 millones de canciones vendidas y el iPod se convierte en el objeto de deseo de toda una generación. Tan así fue el impacto que, para 2008, la iTunes Store ya había destronado a Walmart y Best Buy como el mayor vendedor de música en Estados Unidos. Porque bueno, acá en Latam ni de chiste le ganaba los puestos de los tianguis, ¿verdad? Pero Apple, que ni disquera era, le quita la corona a las tiendas físicas. El mensaje, bueno, era clarísimo. El futuro de la música no estaba en los estantes, sino en las descargas. Esto ya no solo se trataba de tecnología, sino de cultura. Porque lo que construyó Apple fue más que una tienda y un reproductor. Era un sistema completo desde que comprabas la canción hasta que la escuchabas en la calle. Todo funcionaba con fluidez, confianza y, pues sí, se volvió adictivo. Incluso los más piratas empezaron a pagar. No por culpa, sino porque la experiencia era tan buena que ya no tenía sentido andar buscando torrents si tenías dinero. Para 2007, justo antes del iPhone, Apple ya había vendido 100 millones de iPods. Era el reproductor más vendido de la historia, representaba el 40% de sus ingresos y logró lo impensable, que la gente quisiera pagar por música digital. Y lo más importante, como usuario, sentías que la música era tuya. Los audífonos blancos se volvieron un ícono, eran estilo, modernidad, pertenencia, y Apple, como siempre, lo aprovechó. Seguro recuerdas la campaña de las siluetas bailando con iPods que estaba en todas partes. Tele, carteles, ciudades, siluetas negras, fondos de colores intensos, audífonos blancos colgando y una emoción muy explícita: libertad. Lo brillante era que esa campaña no te hablaba de specs, nada de 5 GB ni 10 horas de batería. Te mostraba gente disfrutando la música, un mensaje simple, directo y universal. Podías ser quien fueras, pero si tenías esos audífonos, eras parte de algo. Y funcionó. El iPod se metió en la vida de muchísimos. Estudiantes, artistas, CEOs, hasta el Papa recibió uno de regalo en 2005. Había modelos para todos: Mini, Shuffle, Nano, Touch. Este último ya parecía iPhone pero sin llamadas. Y luego está el famoso efecto halo. El iPod fue el primer producto de Apple para millones, me incluyo. Muchos que nunca habían tocado una Mac terminaron comprando una después, o un iPhone. Entonces, el iPod no solo vendía música para Apple, pero aquí viene lo curioso. Ese sistema tan perfecto, tan cerrado y tan mágico, sin saberlo, estaba cavando su propia tumba. A mediados de los 2000, el iPod no era solo un éxito, era el estándar. Como siempre, Apple no te vendía gadgets, te vendía estilo y te vendía experiencias. Porque si te metías en su combo mágico de iPod más iTunes, básicamente ya no había salida. Tenías toda tu música, tus películas, tus podcasts, tus aplicaciones, todo pasaba por ahí. Recordemos que no existía Android como tal, y aunque los celulares ya evolucionaban a ser también un centro multimedia, el iPod tenía su mercado muy bien definido. Y en ese nicho, todo giraba alrededor de iTunes. Lo que arrancó como un simple programita para organizar canciones, terminó convirtiéndose en un monstruo digital. Una suite que hacía de todo: comprar canciones, ver trailers, hacer backups, meter libros, instalar aplicaciones, administrar contactos, literal, creo que todo. Pero bueno, ya te imaginarás que eso tenía su precio. La interfaz de iTunes, versión tras versión, empezó a volverse un desastre. Pesada, lenta, con menús que nadie entendía, y cada actualización traía funciones nuevas, pero perdía claridad. Y los usuarios, claro, se hartaron. Si solo quiero meter música al iPod, ¿por qué necesito hacer 5 clics y un backup? Ya no era tanto esa experiencia mágica de antes. Y ahí nació un apodo que dolía: Bloatware, un programa inflado. Irónico porque Apple siempre presumía de simplicidad y ahora obligaba a su comunidad a usar algo lento, sobrecargado y odiado. Mientras tanto, el mundo empezaba a moverse. En Suecia, en el año 2006, nacía Spotify. YouTube explotaba con música y videoclips. Mucha gente ya no quería comprar canciones. Querían descubrir, compartir, escuchar sin tanto rollo. El clásico modelo de propiedad empezaba a envejecer y iTunes ya no podía seguir el ritmo.
El iPod, por su parte, vivía su paradoja, más poderoso, pero cada vez menos necesario, porque en 2007 pasó lo inevitable. Apple lanzó el iPhone y ahí se rompió todo. Un solo aparato que era teléfono, navegador, cámara y obvio reproductor de música. El iPod Touch quedó como la versión barata, pero el futuro ya estaba decidido. Apple lo había creado, pero el iPod ya no era el protagonista. Para 2010, el mercado de reproductores personales colapsó. El streaming crecía, descargar canción por canción ya no era lo más divertido y barato. Apple lo sabía, pero reaccionó tarde. Y cuando lo intentaron, lo hicieron como siempre, usando control absoluto. En 2015 lanzaron Apple Music, heredero directo de Beats Music, el servicio que Apple había comprado junto con Beats por $3,000 millones en 2014. Era la gran apuesta de Apple para competir con Spotify, con un catálogo global, radios en vivo y hasta una red social llamada Connect. Sonaba ambicioso, pero la experiencia fue, al inicio, confusa. Si bien al día de hoy Apple Music está muy bien, la interfaz era enredada, en escritorio seguías atado al viejo iTunes y frente a un Spotify que ya rondaba los 75 millones de usuarios, Apple Music parecía limitado. Y mira, lo más radical llegó en 2019 con macOS Catalina. Apple desarmó iTunes en 3 aplicaciones separadas: música, TV y podcast, marcando oficialmente el final de una era. En Mac, al menos. En Windows, iTunes sobrevivió como hasta 2024, cuando por fin llegó su reemplazo. Y es una basura. Así, iTunes, que alguna vez educó al mundo para pagar por música, terminó convertido en el icono de un modelo viejo, uno basado en control, propiedad y una interfaz cada vez más cerrada. Todo lo opuesto al internet moderno. Y claro, con él también se fue el iPod. En 2022, Apple descontinuó el último modelo, sin evento especial y sin lágrimas, solo un comunicado sencillo. La música siempre ha sido parte esencial de Apple y el espíritu del iPod sigue vivo en nuestros productos. Básicamente, gracias, pero ya no te necesitamos. Así desapareció el aparato que definió cómo se escuchaba música de forma moderna, enterrado por la misma empresa que lo creó. Hoy, con el streaming dominando, muchos miran atrás con nostalgia, no por el aparatillo, sino por lo que representaba. Porque durante un rato, entre 2001 y 2010, escuchar música era mágico, era algo nuevo y revolucionario, todo gracias a un software comprado a terceros, a una ruedita genial y a una promesa que en su momento parecía ciencia ficción. 1000 canciones en tu bolsillo. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero que el video te haya gustado y no te vayas. Te recomiendo este otro para seguir más o menos con el tema. Nos vemos allá.